Es miércoles 19 de marzo de 2025 y estos son los números del día. El primero, 3.000 euros. Esta es una medida insólita, una más anunciada por el gobierno español. Una multa de 3.000 euros a los propietarios de gallinas que no registren sus gallinas, aunque sean gallinas utilizadas en zonas rurales sencillamente para generar y tener huevos para autoconsumo. Esto es insólito, pero es parte de una estrategia de política económica, de política comunicacional, incluso de relación con los otros poderes del Estado, de cada vez más poder para el Estado, cada vez más poder para la burocracia. Es, insisto, parte de un plan que viene desarrollando con bastante eficacia Pedro Sánchez desde que está en el gobierno español en 2018. Y esta es la idea de que cada persona tiene que registrar a sus gallinas, así tenga una sola gallina en un registro público, haciendo trámites, haciendo burocracias, aunque, insisto, en muchas zonas rurales hay personas que tienen una huerta y que tienen quizás una gallina, algún otro animal que lo utilizan sencillamente para el autoconsumo, ni siquiera para vender estos huevos en un mercado local. Bueno, desde ahora, si esa gallina no es registrada, tendrán que pagar una multa de 3.000 euros. Pasamos al segundo número del día. 14 puntos porcentuales la suba, la disparada realmente impresionante del Partido Liberal canadiense en las encuestas desde la llegada de Donald Trump al poder. Diciembre de 2024, nos trasladamos apenas 3 meses en el tiempo. Justin Trudeau realmente acosado por la impopularidad al que lo había llevado buena parte de las promesas incumplidas, de las cuentas pendientes de su gestión, descontento muy amplio. Lo obligan a presentar la renuncia y anticipar que iba a haber elecciones seguramente en breve en Canadá. Tienen que ser y estaban programadas para finales de año, muy probablemente se adelanten. ¿Qué decían las encuestas en ese momento? Partido conservador, liderado por Pierre Poilievre, con casi 40% de intención de voto. ¿Cuánto tenía en ese momento el partido liberal? Y si estamos hablando de diciembre del año pasado, apenas superaba el 20%. Es decir, había una diferencia de 20 puntos a favor del Partido Conservador. Ya Trump llega al poder y empieza a acosar a Trudeau. Trudeau empieza a subir en las encuestas. De a poquito se empieza a recuperar. Trudeau igual ya había presentado la renuncia, sale, asume Mark Carney, esencialmente experto de las finanzas, experto de la economía, con poca carrera como político, pero sí con mucha trayectoria, sobre todo en la banca internacional y en los organismos de regulación de la banca, como el Banco de Canadá y el Banco de Inglaterra. Y la situación se revierte, porque si tomamos como referencia el 20 de enero, que es cuando asume Donald Trump, sube 14 puntos en las encuestas el Partido Liberal y hoy con Carney ya está superando al Partido Conservador. Muy parejo, pero como cayó un poco el Partido Conservador, hoy las encuestas están 38-32 para los liberales. Poilievre no lo puede creer, creía que iba a ser primer ministro, que era ya casi un hecho, y él, que encima es alguien con una impronta y un estilo político similar al de Trump, bueno, por culpa de lo que está haciendo Donald Trump con Canadá, probablemente ahora se le resulte muy esquiva la posibilidad de convertirse en primer ministro canadiense. Pasamos a las caras de este miércoles. Y la primera es la de Kevin Costner. Y una visita muy difícil de explicar, no solo a Cuba, sino a el propio Palacio de Gobierno para saludar a Miguel Díaz-Canel, el dictador que está hoy sometiendo a una tortura generalizada a los casi 9 millones de cubanos que no tienen comida, que viven la peor crisis económica, política, social y energética de su historia, en medio de los apagones, con los hoteles vacíos. En ese contexto, Kevin Costner se reunió con Díaz-Canel y hasta lo felicitó. Tenemos, ¿no?, las imágenes de lo que fue este estadounidense Kevin Costner al Palacio de la Revolución luego de 24 años. Bueno, decía justamente ahí el relato que
iba por segunda vez en 24 años. ¿Por qué? Porque 24 años atrás estuvo en este mismo lugar para saludar a Fidel Castro. Es decir, que ya evidentemente guarda una simpatía ideológica con la dictadura castrista desde hace muchos años. Kevin Costner, en el momento en el que había ido anteriormente era justamente cuando se había estrenado la película 13 días. Esta película, oportuna porque estamos hablando de tiempos de John Fitzgerald Kennedy con la desclasificación de sus archivos, en la cual se relata la crisis de los misiles entre Cuba y Estados Unidos, o mejor dicho, entre Estados Unidos y la Unión Soviética por los misiles en Cuba, que fue durante el gobierno de John Kennedy. Bien, Kevin Costner, que protagoniza esa película, había ido en ese momento a felicitar y a saludar a Fidel Castro, había hablado de la admiración por el régimen cubano. Sí, la verdad que es admirable, por lo menos como reprimen, eso lo hacen muy bien, sin dudas. Tiempo después vuelve, supuestamente para hacer turismo, arqueología submarina, una cosa bastante extraña, que por más que la haga, no tendría por qué ir a saludarlo a Díaz-Canel. Bueno, una muestra más de las confusiones ideológicas que tienen los actores de Hollywood, que viven rodeados de millones de dólares y de enormes privilegios, pero que quieren decirle a los demás que tienen que ser solidarios y permitir, por ejemplo, que un régimen les controle la vida, como pasa con los cubanos. Segundo rostro del día. Bueno, atención con este rostro y atención con este capítulo que empieza a crecer entre las muchas internas que tiene el gobierno de Donald Trump. Una de ellas, quizás la más delicada de todas, es la que se está armando con el poder judicial. El hombre que está allí, que es una de las caras del día, es John Roberts. Es el presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Sin ánimo de equivocarme, creo que no sería equivocado decir, después de Trump es la persona más poderosa de los Estados Unidos, por el peso que tiene la Corte Suprema y por el peso que tiene él mismo, que es una suerte de péndulo, porque en una corte de mayoría conservadora, él es un conservador, pero bastante moderado, que muchas veces ha servido de equilibrio, de fiel de la balanza de esa corte. Bien, ¿qué pasó y por qué se está enfrentando? Hay muchos frentes judiciales que tiene abiertos Trump, porque muchas de las medidas que está tomando son consideradas violatorias de muchas legislaciones y muchas leyes y normativas de los Estados Unidos y están siendo impugnadas. Pero hubo una muy particularmente que es clave para Trump, que tiene que ver con la expulsión, la deportación del país de los criminales extranjeros, pero no su envío hacia los países de los que son, hacia sus países de origen, sino, por ejemplo, hacia El Salvador. El caso emblemático de lo que pasaba con el envío de 238 miembros del Tren de Aragua a El Salvador, recibidos por Nayib Bukele. Bueno, hubo un juez que declaró que esa orden era inconstitucional, que no se justificaba y no era adecuada la invocación de una ley de 1798 sobre enemigos extranjeros, que fue la ley que invocó el gobierno para justificar ese envío. Claro, cuando llegó el fallo, ya estaban en vuelo los 238 miembros del Tren de Aragua, con lo cual, en definitiva, ya se volvió un fallo incumplible para ese caso. Lo que pasa es que Trump quiere expulsar a muchos más. Entonces, Trump emitió un comunicado muy duro contra ese juez. Ahora lo vamos a ver, el comunicado de Trump, pero quiero que veas antes el extrañísimo comunicado que publica John Roberts. No por su contenido, sino por el hecho de intervenir de esta forma en la discusión pública, que es algo rarísimo para los jueces de la Corte Suprema. Durante más de 2 siglos, dice este comunicado emitido por el presidente de la Corte, se estableció que el juicio político no es una respuesta adecuada ante un desacuerdo con una decisión judicial. Bueno, ¿por qué decía esto Roberts? Porque horas antes Donald Trump había publicado el siguiente mensaje que vas a ver ahora, un mensaje, como suele ocurrir, publicado en Truth, en su red social, donde se refiere a este fallo del juez y dice: un juez lunático de la izquierda radical, un causador de problemas, un agitador que fue lamentablemente elegido por Barack Hussein Obama, no fue elegido presidente. Él no ganó el voto popular, él no ganó en los 7 estados pendulares, él no ganó
2.750 a 525 en los condados. Él no hizo nada de esto. Yo gané por muchas razones y entre otras porque tengo un mandato abrumador para combatir la inmigración ilegal. Entonces, eso es lo que estoy haciendo yo, que es lo que quieren los votantes. Este juez, como muchos otros jueces criminales, me están forzando a justamente tener que deberían justamente ser sometidos a un juicio político. No queremos estos criminales, esto en relación a los criminales de Aragua en nuestro país, pero concretamente aquí pidiendo por un juicio político de este juez. Bueno, la respuesta entonces del presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos diciendo no. Desde hace 2 siglos que nosotros acordamos en los Estados Unidos que no se le puede hacer un juicio político a un juez porque no te gusta el contenido de sus fallos. Le podés hacer un juicio político si cometió un delito, si cometió una irregularidad, no si no te gusta cómo falla. Es un principio básico de la democracia, un principio que le pone límites al poder presidencial y es un principio con límites que Trump no parece dispuesto a aceptar.